¿Alguna vez han pensado en lo que realmente sucede en su cuerpo mientras duermen? Es un momento de descanso, de reparación. Pero también puede ser un periodo de vulnerabilidad si no hemos sido cuidadosos con lo que comemos, especialmente en las horas previas a acostarse. Muchos de nosotros nos esforzamos por llevar una vida sana, comiendo lo que consideramos nutritivo, haciendo un poco de ejercicio y buscando consejos para mantener nuestra mente ágil y nuestro cuerpo fuerte. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que algunos de esos alimentos que con tanto cariño incluimos en nuestra dieta, creyendo que nos hacen bien, podrían en realidad estar poniéndonos en riesgo? Incluso durante la noche, es una realidad dolorosa pensar que, sin saberlo, podríamos estar sembrando las semillas de un problema de salud grave, como un accidente cerebrovascular, mientras buscamos justamente lo contrario. Como alguien que ha dedicado su vida a entender el cerebro y cómo funciona. Y más importante aún, cómo protegerlo. Me he encontrado con verdades sorprendentes que a veces me dejan sin palabras. La salud de nuestro cerebro es el pilar de nuestra independencia, de nuestra capacidad para disfrutar de la vida plenamente, para recordar los momentos más preciados y para seguir aprendiendo. Es lo que nos permite ser quienes somos. Y justamente por eso, me siento en la obligación de compartir con ustedes una información vital que he observado en mi práctica. En este video, vamos a desvelar un secreto sobre 5 frutas aparentemente inofensivas que, si se consumen de cierta manera, podrían elevar significativamente su riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular de la noche a la mañana. Puede sonar alarmante, pero mi intención no es asustarles, sino empoderarles con conocimiento. Quiero que entiendan el porqué y, lo más importante, qué pueden hacer al respecto. Así que, por favor, quédense conmigo hasta el final, porque lo que vamos a descubrir juntos podría sorprenderles y cambiar radicalmente la forma en que ven su dieta. Ahora, pasemos a la primera de estas frutas que, a pesar de su fama de ser saludable, merece nuestra atención especial, sobre todo para aquellos de nosotros que ya hemos pasado los 60 y buscamos proteger nuestro cerebro: el mango. Sí, el mango. Esa fruta tropical jugosa y dulce que tanto nos gusta, especialmente en los meses de calor. Pero permítanme explicarles por qué, como doctor especializado en el cerebro, considero que su consumo, sobre todo de noche, puede ser un factor de riesgo. El mango es, sin duda, delicioso y rico en vitaminas A y C, además de antioxidantes. Sin embargo, su contenido de azúcar, principalmente en forma de fructosa, es notablemente alto. Una sola taza de mango picado puede contener alrededor de 23 gramos de azúcar. Piensen en ello. Cuando comemos algo con un alto índice glucémico, nuestro cuerpo experimenta un rápido aumento en los niveles de azúcar en la sangre. En personas más jóvenes y activas, este pico puede ser manejado con relativa facilidad por el páncreas, que libera insulina para procesar el azúcar. Pero a medida que envejecemos, la sensibilidad a la insulina de nuestro cuerpo tiende a disminuir. Esto significa que nuestro cuerpo no es tan eficiente a la hora de procesar y bajar esos niveles de azúcar. Si consumimos una porción generosa de mango, o varias, especialmente como postre después de la cena, o como un tentempié nocturno, ese pico de azúcar en la sangre puede ser mucho más pronunciado y sostenido durante el sueño. Nuestro metabolismo se ralentiza. Nuestro cuerpo está en modo de descanso y reparación. Un alto nivel de azúcar en la sangre durante este periodo prolongado puede tener consecuencias serias. La glucosa en exceso puede dañar los vasos sanguíneos con el tiempo, un proceso conocido como glicación, que hace que las paredes de los vasos se vuelvan más rígidas y propensas a la inflamación. Este daño endotelial, que es el revestimiento interno de nuestros vasos sanguíneos, es un factor clave en el desarrollo de la aterosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias. Y si las arterias que irrigan el cerebro se endurecen o se estrechan,
El riesgo de un coágulo, y por ende de un accidente cerebrovascular isquémico, aumenta considerablemente. Imaginen sus arterias como tuberías, si el agua que fluye a través de ellas está cargada de partículas que las rayan y las dañan. Con el tiempo esas tuberías se obstruirán. Lo mismo sucede con nuestros vasos sanguíneos cuando los niveles de azúcar están crónicamente altos. Pero no es solo el daño a largo plazo. El consumo de azúcares simples también puede llevar a una respuesta inflamatoria aguda en el cuerpo. La inflamación sistémica es otro factor de riesgo conocido para los eventos cardiovasculares y cerebrovasculares. Una gran carga de azúcar antes de dormir puede disparar esta respuesta inflamatoria, creando un ambiente menos óptimo para la salud vascular. Pensemos también en la presión arterial, aunque no es su efecto principal en algunas personas. Picos de glucosa pueden influir indirectamente en la presión arterial, si ya tenemos una tendencia a la hipertensión. Añadir un factor que pueda desestabilizar nuestros niveles internos justo antes de ese largo periodo de inactividad, que es el sueño. No es lo ideal. Para quienes padecen de prediabetes o diabetes tipo 2, esta advertencia es aún más crítica. Consumir mango en exceso, o cualquier fruta con alto contenido de azúcar, sin considerar el impacto en su glucosa, es como jugar a la ruleta rusa con su salud. La clave aquí no es demonizar el mango, porque como dije, es una fruta con beneficios. La clave es la moderación y el momento de consumo. Si les encanta el mango, disfrútenlo en pequeñas porciones, quizás a media mañana o como parte de un desayuno, combinado con algo de proteína o fibra, como yogur natural sin azúcar o unas pocas nueces. Esto ayuda a bananas a ralentizar la absorción de la glucosa y a mitigar el pico de azúcar en la sangre. Y por favor, eviten consumirlo justo antes de acostarse. Su cerebro y sus vasos sanguíneos se lo agradecerán. Piensen en un abuelo que conocí, Don Pedro. Le encantaban los mangos, y solía comer uno entero cada noche mientras veía la televisión. Creía que era una alternativa saludable a los dulces procesados. Pero don Pedro tenía prediabetes y desconocía el impacto del mango. Una mañana, se despertó con dificultades para hablar y mover un lado de su cuerpo. Afortunadamente, buscó ayuda a tiempo, pero el susto fue inmenso. Al revisar su dieta y sus hábitos, vimos cómo ese mango nocturno contribuía a sus picos de azúcar, aumentando su riesgo. Después de ese episodio, don Pedro aprendió a disfrutar el mango con moderación y en otro momento del día, y notó una gran diferencia en su energía y en sus niveles de glucosa. Es un ejemplo claro de cómo algo tan simple puede tener un impacto tan grande. Ahora que hemos desgranado el impacto del mango, pasemos a otra fruta que también requiere nuestra atención, la cual, a pesar de ser un ícono de la dieta saludable y la energía rápida, puede esconder un lado oscuro si no se maneja con precaución, especialmente cuando se trata de la salud de su cerebro y su riesgo de accidente cerebrovascular nocturno. Siguiendo con nuestra conversación sobre esas frutas que pueden sorprendernos con sus efectos si no somos cautelosos, llegamos a la segunda en nuestra lista, el plátano o banana. El plátano. Esa fruta que es casi un símbolo de la energía, del potasio, de la facilidad para comerla en cualquier momento. Muchos de ustedes probablemente la incluyan en su desayuno, como un snack rápido, o incluso después de hacer algo de ejercicio. Y sí, es cierto que el plátano es una fuente excelente de potasio, fibra dietética y vitaminas como la B6 y la C. El potasio, de hecho, es crucial para la salud del corazón y para regular la presión arterial. Entonces, ¿dónde está el problema, el asunto con el plátano? Y especialmente con los plátanos muy maduros. Reside en su contenido de azúcar y su índice glucémico. Un plátano mediano puede contener entre 14 y 15 gramos de azúcar, y a medida que madura, el almidón resistente que contiene se convierte en azúcares simples.
aumentando su índice glucémico. Esto significa que un plátano muy maduro puede provocar un pico de azúcar en sangre casi tan rápido como una bebida azucarada, aunque con el beneficio adicional de la fibra. Pero, ¿por qué esto es particularmente relevante para el riesgo de accidente cerebrovascular durante la noche en personas mayores? Pensemos en lo que discutimos con el mango. La capacidad de nuestro cuerpo para manejar el azúcar disminuye con la edad. Consumir un plátano grande y muy maduro justo antes de ir a la cama, o como el último alimento del día, puede llevar a un aumento significativo en los niveles de glucosa en sangre que persistirá mientras dormimos. Este escenario es un terreno fértil para el estrés oxidativo y la inflamación de los vasos sanguíneos, las células de nuestro cuerpo, incluyendo las de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro. No están diseñadas para funcionar de manera óptima en un entorno de azúcar alto y constante. Con el tiempo, esta exposición a niveles elevados de glucosa puede dañar el revestimiento endotelial de las arterias, haciendo que se vuelvan más rígidas y propensas a la formación de placas de ateroma. Estas placas son acumulaciones de grasa, colesterol y otras sustancias, y pueden estrechar las arterias, limitando el flujo sanguíneo al cerebro. Si una de estas placas se rompe, puede formarse un coágulo que bloquea completamente la arteria, causando un accidente cerebrovascular isquémico, que es la forma más común. Lo que ocurre de noche es que la sangre tiende a fluir más lentamente. Y si ya hay un daño subyacente o una predisposición, un pico de azúcar en un momento de metabolismo reducido puede agravar la situación. Imaginen una carretera con tráfico pesado. Si de repente un camión grande se detiene en medio, todo el tráfico se detiene. Nuestros vasos sanguíneos son como esas carreteras, y los picos de azúcar pueden ser como ese camión atascado, creando condiciones para un bloqueo. Además, no podemos ignorar la interacción con ciertos medicamentos para aquellos de ustedes que toman diuréticos, especialmente los ahorradores de potasio, o medicamentos para la presión arterial. El consumo excesivo de plátano podría alterar el equilibrio de potasio en el cuerpo, lo cual, aunque raro, en casos extremos, podría tener implicaciones cardíacas que, si bien no son directamente un accidente cerebrovascular, afectan la salud cardiovascular general, que a su vez está intrínsecamente ligada a la salud cerebral. Es importante recordar que el potasio es beneficioso. Pero como todo, el equilibrio es clave. Mi recomendación es similar a la del mango: la moderación es fundamental. Si son amantes del plátano, elijan los que están menos maduros, ya que tienen un menor índice glucémico. Consúmanlos durante el día, preferiblemente como parte de una comida que incluya proteínas y fibra, como avena con semillas y un puñado de nueces. Esto ayuda a estabilizar la glucosa en sangre y a prolongar la sensación de saciedad. Eviten los plátanos como último alimento antes de acostarse, especialmente si tienen diabetes o prediabetes, o si su médico les ha recomendado monitorear su ingesta de azúcar. Un paciente, Doña Elena, siempre cenaba un plátano con leche antes de dormir, pensando que era ligero. Con el tiempo, sus niveles de azúcar en ayunas, que ya eran un poco altos, se hicieron más difíciles de controlar. Su médico le explicó que ese hábito estaba contribuyendo. Al cambiar el plátano por un puñado de almendras o yogur natural sin azúcar, Doña Elena notó una mejora significativa en sus niveles de glucosa y se sintió más segura con su salud. Es un pequeño ajuste que puede generar un gran impacto. Ahora, pasemos a la tercera fruta en nuestra lista, una que a menudo se asocia con el romance y la elegancia, pero que, como las anteriores, puede tener sus propias trampas ocultas para la salud cerebral si no la abordamos con sabiduría: las uvas. Prosiguiendo con esta revelación de frutas que, a pesar de su apariencia inocente, pueden poner en aprietos a nuestro cerebro si no las consumimos con cautela. Llegamos a la tercera de nuestra lista: las uvas.
Las uvas, pequeñas joyas de la naturaleza, nos deleitan con su dulzura y su versatilidad. Son un elemento básico en muchas culturas, desde la clásica ensalada de frutas hasta su papel estrella en las festividades. Son conocidas por sus antioxidantes, especialmente el resveratrol, que se ha investigado por sus posibles beneficios cardiovasculares. Entonces, ¿cuál es el giro inesperado aquí, el desafío con las uvas? Mis queridos amigos, radica en dos aspectos principales: su concentración de azúcar y la facilidad con la que podemos consumir grandes cantidades. Una pequeña porción de uvas, digamos una taza, contiene aproximadamente 23 gramos de azúcar. Y seamos honestos, ¿quién se detiene en una sola taza de uvas cuando están tan deliciosas y son tan fáciles de picar? Es muy común consumir 2 o incluso 3 tazas sin darnos cuenta. Esto significa que, en un corto periodo de tiempo, podemos estar ingiriendo una cantidad de azúcar equivalente a la de un refresco azucarado, pero con la diferencia de que el cuerpo lo procesa de una manera que puede ser más engañosa. Este alto contenido de azúcar, especialmente cuando se consume en grandes volúmenes y, de nuevo, insisto, cerca de la hora de acostarse, puede provocar un aumento rápido y significativo de los niveles de glucosa en la sangre, como ya hemos comentado, en el contexto de un metabolismo que se ralentiza con la edad, y durante las horas de sueño donde la actividad física es nula. Este pico de azúcar puede permanecer elevado por más tiempo, sometiendo a nuestros vasos sanguíneos a un estrés oxidativo y una inflamación continua. Imaginen que cada vez que sus niveles de azúcar se disparan, es como si un pequeño incendio se encendiera dentro de sus arterias. Si estos incendios ocurren repetidamente, especialmente durante la noche, cuando el cuerpo está en un estado de menor vigilancia, el daño acumulado puede ser considerable. Este daño, la aterosclerosis, es el principal factor de riesgo para un accidente cerebrovascular. Las pequeñas arterias que nutren nuestro cerebro son especialmente vulnerables. El consumo excesivo de azúcares no solo contribuye al daño directo de los vasos sanguíneos, sino que también puede influir en otros factores de riesgo para el accidente cerebrovascular, como el aumento de peso y la resistencia a la insulina, que con el tiempo puede llevar a la diabetes tipo 2. Y la diabetes, por sí misma, duplica el riesgo de accidente cerebrovascular. Además, si consideramos las variedades de uvas sin semilla, a menudo son aún más dulces y, por lo tanto, más propensas a ser consumidas en exceso. No quiero que piensen que las uvas son malas. Para nada. Son nutritivas y forman parte de una dieta equilibrada. La clave, una vez más, es la conciencia y la moderación. Si disfrutan de las uvas, háganlo. Pero controlen las porciones. Una pequeña cantidad. Quizás un puñado, no una cesta entera. Puede ser suficiente. Y, como con las otras frutas, es mejor consumirlas durante el día, quizás como parte de una merienda con algo de proteína o grasa saludable que ayude a ralentizar la absorción de azúcar. Piensen en un puñado de uvas junto a unas pocas almendras o un trozo de queso bajo en grasa. Esta combinación es mucho más amigable con sus niveles de glucosa. Un ejemplo que recuerdo es el de la señora Carmen, una mujer encantadora de más de 70 años que tenía la costumbre de tener un gran cuenco de uvas en la mesa de noche. Antes de dormir, comía casi la mitad. Sus niveles de hemoglobina glicosilada, un indicador del azúcar promedio en la sangre, estaban persistentemente altos, a pesar de sus otros esfuerzos por cuidarse. Cuando le explicamos cómo ese hábito nocturno de las uvas estaba contribuyendo, se sorprendió. Decidió cambiar sus uvas por unas pocas bayas fresas, arándanos o un poco de yogur griego natural, y sus números empezaron a mejorar. Fue un cambio pequeño, pero su impacto en su salud fue enorme. Comprender esto es empoderador. Ahora, preparémonos para la cuarta fruta en nuestra lista,
que puede ser aún más sorprendente porque a menudo se presenta como un alimento saludable por excelencia, pero en su forma concentrada. Puede ser una verdadera trampa para la salud de nuestro cerebro y el riesgo de accidente cerebrovascular. Las frutas secas. Hemos explorado el mango, el plátano y las uvas. ¿Y cómo? A pesar de sus bondades, pueden ser problemáticas si no se manejan con inteligencia, especialmente en la noche. Pero ahora llegamos a una categoría de alimentos que, para muchos, es la quinta esencia de la merienda saludable, un sustituto natural de los dulces procesados. Me refiero a las frutas secas, como las pasas, los dátiles, los higos secos o los albaricoques secos. Y aquí es donde la sorpresa es aún mayor. Frutas secas, pero si son solo frutas, sí, es cierto, son fruta. Pero el proceso de deshidratación concentra no solo sus nutrientes, sino también, y de manera muy significativa, su contenido de azúcar. Una pequeña ración de pasas, por ejemplo, puede contener una cantidad de azúcar que supera con creces la de una porción de uvas frescas. Piénsenlo así para hacer un puñado de pasas. Se necesita una cantidad mucho mayor de uvas frescas. Al eliminar el agua, el azúcar natural de la fruta se vuelve altamente concentrado. Y a menudo, estas frutas secas son tan fáciles de comer que la moderación se nos olvida por completo. ¿Quién no ha abierto un paquete de pasas o dátiles y ha terminado con la mitad o más sin darse cuenta cuando consumimos estas frutas secas? Especialmente en la noche. El impacto en nuestros niveles de azúcar en sangre es casi instantáneo y muy pronunciado. Es como una inyección de glucosa para una persona de nuestra edad, con un metabolismo que ya no es tan ágil como antes, y una resistencia a la insulina que puede estar desarrollándose silenciosamente. Este golpe de azúcar es particularmente problemático. Durante el sueño, nuestro cuerpo entra en un estado de reposo, y su capacidad para procesar rápidamente grandes cantidades de glucosa disminuye aún más. Un nivel de azúcar en sangre persistentemente alto durante la noche no solo contribuye al daño crónico de los vasos sanguíneos, como la aterosclerosis que hemos estado discutiendo, sino que también puede desencadenar episodios de inflamación sistémica. La inflamación crónica y los picos de azúcar son un dúo peligroso que aumenta drásticamente el riesgo de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares. Además, no olvidemos que la glucosa excesiva puede tener un impacto directo en la función endotelial, el revestimiento interno de los vasos sanguíneos. Cuando el endotelio se daña, pierde su capacidad para relajarse y contraerse adecuadamente, lo que puede conducir a una presión arterial más alta y a una mayor propensión a la formación de coágulos. Imaginemos que nuestros vasos sanguíneos son como un río, y los azúcares concentrados son como residuos pegajosos que, al acumularse, hacen que las paredes del río se vuelvan ásperas y que el flujo del agua se ralentice, creando remolinos y acumulaciones de desechos que pueden obstruir el paso. Eso es lo que sucede con nuestras arterias. Este fenómeno es aún más preocupante para aquellos que ya tienen condiciones preexistentes como hipertensión, colesterol alto o diabetes. Para ellos, las frutas secas consumidas de forma descuidada, especialmente antes de dormir, pueden ser la gota que colme el vaso, llevando a un escenario de riesgo elevado para un accidente cerebrovascular durante la noche o en las primeras horas de la mañana, que es cuando muchos de estos eventos lamentablemente ocurren. Entonces, ¿significa esto que debemos desterrar por completo las frutas secas de nuestra dieta? No del todo. La clave, como siempre, es la moderación y la inteligencia en el consumo. Si les gustan las frutas secas, disfrútenlas en pequeñas porciones, muy pequeñas, quizás como un toque dulce en su avena matutina o mezcladas con nueces y semillas como un snack durante el día, donde la fibra y la proteína de los otros alimentos pueden ayudar a amortiguar la absorción del azúcar. Nunca, y repito, nunca las consuman como un atracón solitario, y mucho menos antes de dormir. Un puñado de pasas es un puñado, no media bolsa.
Piensen en un caballero, don Arturo, que había reemplazado sus dulces de media tarde por dátiles, pensando que hacía un cambio saludable. Comía 3 o 4 dátiles grandes cada tarde y, a veces, algunos más por la noche. Sus niveles de azúcar estaban descontrolados y no entendía por qué. Hasta que revisamos este hábito, al reducir drásticamente la cantidad y comerlo solo durante el día, combinados con almendras. Sus niveles de glucosa se estabilizaron. Es un testimonio de cómo incluso las cosas que parecen saludables pueden ser una trampa si no se manejan con conocimiento. Ahora, nos dirigimos a la quinta y última fruta de nuestra lista, una que es tan ubicua como deliciosa, y que a menudo se consume en formas que pueden pasar desapercibidas como fuentes de riesgo significativo para el cerebro, especialmente por la noche. Hemos recorrido un camino importante, desentrañando los secretos de algunas frutas aparentemente inocentes: el mango, el plátano, las uvas y las frutas secas. Cada una de ellas, con su dulzura natural, puede convertirse en un factor de riesgo para nuestros cerebros si las consumimos sin la debida consideración, especialmente en las horas previas al sueño. Y la verdad es que esto no es para asustarlos, sino para que tomen las riendas de su salud con conocimiento y decisión. Ahora, para cerrar esta revelación, quiero hablarles de la quinta y última fruta de nuestra lista, aunque más que una fruta en sí. Es una forma muy común de consumirla que, de verdad, me ha sorprendido ver cómo se subestima su impacto en el riesgo de accidente cerebrovascular nocturno. Me refiero a los zumos o jugos de frutas comerciales. ¿Sí? Esos que compramos embotellados o en cartón. Incluso los que dicen ser 100% naturales o sin azúcares añadidos. Aquí radica una trampa muy sutil y peligrosa. Piensen en ello. Para hacer un vaso de jugo de naranja, por ejemplo, se necesitan varias naranjas. Al exprimir la fruta, eliminamos la pulpa y la fibra, que son precisamente los componentes que ralentizan la absorción del azúcar en el torrente sanguíneo cuando comemos la fruta entera. Lo que queda es un concentrado de azúcar natural, que, aunque provenga de la fruta, se comporta en nuestro cuerpo de una manera muy similar al azúcar de mesa. Un vaso de jugo de fruta comercial puede contener fácilmente 20-30 o incluso más gramos de azúcar. Sin la fibra que amortiguaría ese golpe, cuando bebemos este jugo, el azúcar se absorbe rapidísimamente, provocando un pico de glucosa en sangre extremadamente rápido y elevado. Y si este hábito se tiene por la noche, antes de acostarse, las implicaciones para la salud cerebral son muy serias. Durante el sueño, como hemos reiterado, nuestro metabolismo se ralentiza. Un pico de glucosa tan pronunciado en ese momento puede mantener los niveles de azúcar elevados durante horas, sometiendo a nuestros vasos sanguíneos a un estrés y una inflamación constantes. Esto es como golpear repetidamente las paredes de sus arterias con un martillo invisible. Con el tiempo, este daño persistente puede llevar al desarrollo y la progresión de la aterosclerosis, el endurecimiento y estrechamiento de las arterias, lo que es un precursor directo de los accidentes cerebrovasculares. Además, un alto consumo de zumos de fruta se ha asociado con un mayor riesgo de diabetes tipo 2 como ya mencionamos. La diabetes es uno de los mayores factores de riesgo para sufrir un accidente cerebrovascular. No importa si es jugo de frutas naturales. Sin pulpa es azúcar. Y la industria sabe que nos atraen las etiquetas de natural o saludable. Pero es crucial que leamos los ingredientes y la información nutricional. Mucha gente mayor piensa que es una forma fácil de obtener vitaminas. Y es cierto que aportan algunas. Pero el costo en términos de azúcar es demasiado alto. Piensen en la cantidad de fruta entera que tendrían que comer para obtener esa misma cantidad de azúcar. Es muy superior. Un ejemplo muy común que veo en mi consulta es el de personas que beben un vaso de jugo de fruta para la cena o como postre ligero antes de dormir. La señora Rosa, por ejemplo, siempre tomaba un vaso de jugo de manzana antes de acostarse.
Pensando que era la opción más sana, sus niveles de azúcar en ayunas estaban persistentemente altos, y sentía una fatiga que no podía explicar. Cuando le sugerí que eliminara el jugo de la noche y, en su lugar, comiera una manzana entera o unas pocas bayas con yogur, sus niveles de glucosa empezaron a estabilizarse y su energía mejoró notablemente. La fibra de la fruta entera es vital. No solo ralentiza la absorción de azúcar, sino que también nos hace sentir más llenos, ayudándonos a controlar mejor las porciones. Así que, mis queridos amigos, si les gusta el sabor de la fruta, cómanla entera, disfruten de la fruta en su estado natural, con toda su fibra. Si realmente quieren un jugo, háganlo ustedes mismos en casa, pero considérenlo una excepción y no una regla, y consúmanlo preferiblemente durante el día, y siempre con algo de fibra adicional o proteína para mitigar el impacto glucémico. Recuerden, la prevención es la mejor medicina. Y pequeños cambios en la dieta, especialmente en lo que comemos antes de dormir, pueden tener un impacto monumental en la salud de nuestro cerebro y en la reducción del riesgo de accidente cerebrovascular. El mensaje clave aquí es la conciencia. Estas 5 frutas, el mango, el plátano, las uvas, las frutas secas y los zumos de frutas comerciales, no son malas por sí mismas. Son maravillas de la naturaleza con sus propios beneficios, pero en el contexto de nuestra edad, de un metabolismo que cambia, y sobre todo, del momento en que las consumimos, pueden convertirse en un riesgo silencioso para el cerebro. Consumirlas con moderación, priorizar las frutas enteras sobre los jugos, y evitar las grandes porciones antes de acostarse. Son pasos sencillos pero poderosos para proteger su salud cerebral y reducir el riesgo de accidente cerebrovascular. Recuerden, cada pequeña decisión que toman sobre lo que ponen en su cuerpo es una inversión en su futuro, en su independencia y en su bienestar. No se sientan abrumados por esta información. Al contrario, siéntanse empoderados. Pequeños cambios pueden generar grandes diferencias en su salud y felicidad. Estoy aquí para ofrecerles herramientas para que vivan su mejor vida a cualquier edad. Me encantaría saber qué piensan de esta información. ¿Habían considerado el impacto de estas frutas de esta manera? Compartan sus experiencias, sus preguntas o sus propios consejos en los comentarios. Su sabiduría y sus historias son increíblemente valiosas para toda nuestra comunidad. Y si este video les ha parecido útil y creen que puede ayudar a otras personas, por favor, denle un me gusta y suscríbanse al canal. Así no se perderán más consejos prácticos y basados en la ciencia para vivir una vida plena y saludable. Juntos, podemos seguir aprendiendo y creciendo, celebrando cada etapa de la vida con vitalidad y alegría. Vivan su mejor vida a cada edad.